prendemos esta luz en representación de la luz de Cristo y le pedimos que nos acompañe en este nuevo culto virtual. Amén. Bueno, vamos a leer el Salmo 31, del 1 al 5 y del 15 al 16. Plena confianza en el Señor. Señor, en ti busco protección, no me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate escucharme, date prisa, líbrame ya. Sé tú mi roca protectora, sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Guíame y protégeme. Haz honor a tu nombre. Sácame de la trampa que me han metido, pues tú eres mi protección. En tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor, Dios de la verdad. Mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Mira con bondad a este siervo tuyo y sálvame por tu amor. Gracias a nuestro Señor, que es merecedor de la gloria y la alabanza, porque su amor no tiene límites. Señor, es verdaderamente digno y es nuestro deber darte gracias a ti, Padre Santo, porque viniste al mundo y te hiciste humano en Cristo Jesús, no para condenarnos, sino para mostrarnos que eras la piedra escogida, valiosa, principal que otros despreciaron. Y de esa manera le enseñaste al mundo lo que es el amor y la entrega. Hoy queremos dar gracias por los que cumplen trabajos esenciales y pedirte que los bendigas a las médicas y médicos, enfermeros, recolectores, organizaciones sociales, iglesias, maestras y maestros, que además de cumplir su trabajo, nos enseñan estos actos amorosos, compasivos y de gran testimonio de amor al prójimo. Gracias porque tú nos ayudas a comenzar cada día a pesar de vivir situaciones adversas. Señor, te agradecemos acatar, cuidarnos frente al peligro y a tomar las precauciones necesarias. Gracias, Señor, por ayudarnos a no enfocarnos en el temor, sino a poner toda nuestra mirada y confianza en ti, y debido a tu amor, poder celebrar cada momento de la vida. Gracias por nuestras familias, gracias por nuestra congregación, por nuestras pastoras y pastores, por nuestro obispo Américo. Gracias por cada hermana y hermano, por nuestros amigos. Gracias porque como familia de la fe aguardamos con alegría la llegada de Arami, la bebita de Adela y de Rodolfo, en estos próximos días. Gracias, Señor, por este mes del metodismo, que lo celebramos de manera diferente, y eso no disminuye el orgulloso ardor en nuestro pecho al sentirnos metodistas y poder decir hoy más que nunca
La frase de Wesley: el mundo es mi parroquia. Señor, gracias por ayudarnos a permanecer en la sabiduría de tu palabra y por ser el camino, la verdad y la vida. Amén. Hola hermanos, voy a dar lectura de Hechos 7, capítulo 7, de los versículos 55 a 60, por si quieren acompañarme en sus Biblias. Hechos 7, del versículo 55 al 60. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Palabra de Dios. En este tiempo distinto en que añoramos el ambiente del templo y todo su ámbito tan especial para nuestras reuniones, añoramos no poder ir a arreglar ese templo, decorarlo, poner flores, pero Dios nos ha dado un tiempo mayor para que contemplemos la naturaleza, para que veamos las maravillas de su creación. La palabra que voy a leer hoy, que es de Pedro, nos habla de la piedra, nos dice que Cristo es la piedra fundamental, la piedra del ángulo, pero que se necesitan piedras para armar un edificio. Todo esto que nos deja la enseñanza lo vamos a leer ahora, porque es un pasaje realmente muy hermoso, el de 1 Pedro en el capítulo 2, dice desde el versículo 2: Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Si es que realmente han llegado a darse cuenta de que el Señor es bueno. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confía en ella no quedará defraudado. Para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen se cumple lo que dice la Escritura. Piedra que los constructores despreciaron, se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje, para eso fueron destinados. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Somos un pueblo unido, somos el pueblo de Dios y le agradecemos a Él infinitamente. Amén. Hermanos, es un placer poder participar
través de estos medios tecnológicos, ahora que estamos todos virtualizados, poder leer la palabra del Señor, y por eso quiero agradecer este espacio que nos han dado el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Me ha tocado en suerte un pasaje hermoso, Juan 14, del 1 al 14. Jesús, el camino al Padre. No se angustien ustedes, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente en mí se puede llegar al Padre. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta, todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Es la palabra del Señor. Es un hermoso pasaje en el que nos invita a que tengamos templanza, que no nos angustiemos, no se turbe vuestro corazón, dice en otra versión. Dice que no nos angustiemos, que confiemos en Dios, confiemos en el Señor, y a través de su Hijo, del Señor Jesucristo, vamos a encontrar la templanza, vamos a encontrar la paz necesaria para sobrellevar estos momentos de angustia. Y a su vez nos exhorta a que esa fe la volquemos en obras que sean incluso obras, dice, que van a ser más grandes que las que Él hizo, porque Él va a estar en esas obras, obrando, intercediendo y participando. Tengamos un tiempo de iluminación donde nuestro buen Dios ilumine nuestro ser, ponga en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu todo aquello que Él considere necesario para que podamos entender su palabra, la palabra de nuestro Señor y Salvador, que podamos aprender a transitar el camino que nos mostró Jesucristo, que es el camino. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y que con este mensaje podamos transformar nuestras vidas
y la vida de los otros en gracia y en amor. En nombre de Jesucristo. Amén. Y podemos pensar en los tiempos, por ejemplo, el tiempo cronológico, el tiempo en que nacemos, crecemos, nos morimos, nos reproducimos, el tiempo de los días, el tiempo de los años, el tiempo de las estaciones, el tiempo del verano que es tan distinto al tiempo del invierno, al tiempo laboral. Hasta hace un tiempo cumplíamos horarios, aquellos que trabajábamos en tareas no esenciales, que hoy estamos en casa trabajando. Cumplíamos esos horarios que nos ordenaban la vida. Así en la iglesia hay tiempos litúrgicos que nos marcan en qué momento de la iglesia estamos y de la lectura de la Biblia. En este tiempo litúrgico de la Pascua, porque no fue hace tanto la Pascua, en este tiempo de Pascua que estamos esperando el Pentecostés, que va a ser el último fin de semana de este mes, la Pascua donde celebramos que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, y esperamos el Pentecostés donde se manifieste el Espíritu Santo a los discípulos. En este tiempo es un tiempo de incertidumbre, porque el Mesías ya no se les aparece a sus discípulos, pero tampoco se aparece el Espíritu Santo. Entonces es un tiempo de incertidumbre, como la vida misma, como nuestra vida, que es un tiempo de incertidumbre. Y especialmente en este tiempo de cuarentena. Ya la primera etapa, la primera fase, que era novedosa, esto de quedarnos en casa, que pensamos que iba a pasar, que eran unos días, que nos íbamos a quedar en nuestro inconsciente, no queriendo justificar que nos quedábamos en casa. Entonces, ese tiempo en donde limpiamos, ordenamos, hicimos un montón de cosas, ya no está. Y en realidad no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena, cuándo va a volver nuestra vida normal, que ya no va a volver a ser la misma. Es un tiempo de incertidumbre. Es un tiempo en donde hemos aprendido a usar un barbijo para poder salir, y es un tiempo que hemos aprendido a convivir con lo virtual. Pero es un tiempo de incertidumbre. Tenemos la incertidumbre de no saber cuándo vamos a poder volver a nuestras actividades regulares. En este tiempo de incertidumbre, que es la vida misma, porque nunca sabemos lo que va a pasar mañana. Podemos armar una agenda de lo que va a pasar mañana, pero lo que pase mañana no lo podemos saber, ¿no? Y como dice la Biblia, cada día tiene su afán. Y en este tiempo de incertidumbre, el relato bíblico también habla de la incertidumbre. Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Sus discípulos no entienden de qué está hablando Jesús, qué camino está hablando, qué es lo que está diciendo Jesús. La verdad que es un tiempo difícil para los discípulos, porque Jesús le está diciendo que va a volver. Ellos no están entendiendo que se va a morir, que no va a estar. Es un tiempo de despedida por parte de Jesús y de muchas preguntas por parte de los discípulos. Es un tiempo de incertidumbre. Y en el relato del Evangelio, Jesús les cuenta, en este tiempo de incertidumbre, que Él va a ir a la casa de su Padre, y en la casa de su Padre hay muchas habitaciones. Otros relatos bíblicos hablan de en la mansión. A mí me gusta pensar que Dios tiene una casa grande para todos, que cada uno de aquel que se sienta amado por Dios tiene lugar en esa casa. Porque nuestro Dios es un Dios que abraza a la humanidad, es un Dios que incluye, es un Dios que camina con su pueblo, no es un Dios que excluye, sino que siempre busca de incluir, porque en la casa de nuestro Padre Celestial hay lugar para todos, porque nuestro Padre nos ama a cada uno de nosotros y nosotras como somos, y nos invita a su casa, nuestra casa. Y Jesús les habla de estas habitaciones, del camino a seguir. Tomás ni siquiera sabe de qué camino está hablando, de a dónde va. Felipe
tampoco. Y nuestro Dios es un Dios que caminó. Les habla del camino, pero nuestro Dios es un Dios del camino. Es un Dios que caminó con el pueblo judío durante los 40 años, cuando el pueblo se detenía, Él se detenía con el pueblo. Es un Dios que caminó junto a los discípulos en el camino de Emaús, y cuando se detuvieron los discípulos, Jesús también se detuvo y mostró quién era. Y ahí, en el partimiento del pan, se pudieron dar cuenta que era Jesús. ¿Cuántos relatos del Nuevo Testamento hay acerca del camino? A los primeros cristianos les decían los del camino, porque nuestro Dios es un Dios que camina con nosotros. Podemos pensar la palabra camino como el camino que transitamos. Puede ser el camino autopista, el camino de ripio, el sendero escolar, la vereda, por ese lugar que transitamos. Pero también podemos pensar el camino como esa construcción que hacemos, ¿no? El camino se hace camino al andar, dice un cantautor. Entonces podemos pensar que cuando termine la cuarentena, que podamos salir de la ciudad y podamos ir a ver a nuestros seres queridos que están fuera de la ciudad, vamos a tener que pensar cuál es el camino que vamos a tomar, cómo vamos a ir. Tenemos que pensar cuál es el mejor camino, cuál es el mejor medio de transporte, hacia dónde vamos a ir, en qué horario queremos llegar. Tenemos que construir ese camino que vamos a transitar. Y si en ese camino, digamos, hay algún obstáculo, no sé, en accidente de la autopista, podemos tomar una colectora, porque sabemos hacia dónde vamos. Si hay alguna desviación, sabemos cómo volver después al camino, porque sabemos hacia dónde vamos. Tenemos claro cuál es el objetivo. Y si nos queremos detener en el camino porque vimos algo lindo que nos gustó, también nos podemos detener, porque sabemos hacia dónde vamos. Porque nuestro objetivo de hacia dónde ir está claro. Y Jesús les dice: yo soy el camino, y el camino que los lleva hacia donde yo voy. Y Tomás dice: no sabemos a dónde vas, menos vas a saber el camino, o sea. Y Jesús les responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús esto nos dice que es el camino a tomar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Claro, es Jesucristo. Y solamente podemos ir hacia el Padre a través de Jesús, porque Jesús es el único mediador. No necesitamos más mediadores con el Padre que Jesucristo. Felipe le dice: pero más perdido que encontrado, pero queremos saber hacia dónde vas. Queremos conocer. Y Jesús les dice: pero si ustedes lo han estado viendo. Habían estado con Jesús, pero no se estaban dando cuenta que Jesús era Dios. Y Jesús les dice: todo lo que pidan en mi nombre se les dará, para que se muestre la gloria del Padre. Y si todo lo que pidamos en nombre de Jesús se nos dará, pero ahí nos tenemos que preguntar qué le estamos pidiendo a Jesús. Si aquello que estamos pidiendo es coherente con el propósito de Dios, es coherente con lo que pide y propone Dios para nuestras vidas. Y siempre que le pidamos al Padre, mediado por Jesucristo, es que se haga la voluntad del Padre, así como Jesús nos enseñó a orar. Podemos pensar en esta idea del camino de ripio, el camino que construimos. Podemos pensar nuestra fe en Jesucristo. Nosotros creemos en un Jesucristo que es un camino que transitamos, por ejemplo, de ripio, autopista, vereda, recto, rígido, que esa es la verdad, ese es el camino y por ahí hay que transitar, que seguimos
una serie de recetas que nos conducen al Padre y que somos los únicos dueños de la verdad, o podemos pensar en el camino que vamos construyendo hacia el Padre. En un camino, en una fe en Jesucristo, que sabemos cuál es el objetivo, que vamos hacia el Padre a través de Jesús, que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, pero este camino lo vamos construyendo, lo hemos estudiado, lo hemos vivenciado, que es un camino que tiene obstáculos, que no siempre es igual, que a veces es de arripio, a veces es de autopista, digamos, a veces es mucho más llevadero, a veces nos tenemos que detener, que cuando nos desviamos por alguna cuestión sabemos hacia dónde ir nuevamente, porque sabemos que aunque el camino es difícil, nos conduce hacia el Padre. Y el ejemplo que tenemos que seguir es el ejemplo de Jesucristo. Y siempre que nos desviemos y nos vamos del camino, sabemos que podemos volver, porque seguimos a un Dios de amor y de gracia que siempre está dispuesto a que volvamos a su casa, porque en su casa hay muchas habitaciones y ahí podemos estar y sentirnos cómodos y protegidos por Dios. Entonces pensamos en esta idea de un Dios rígido, que transitamos ese camino sin saber muy bien hacia dónde vamos, que cuando nos desviamos no sabemos cómo volver, porque solo sabíamos que ese era el camino, porque teníamos que transitar por ahí, o vamos construyendo un camino que transitamos junto a otros. Y pensando en esto de la construcción del camino, podemos pensar en aquello que hablaba Wesley del proceso de santificación. Nuestra vida no es una línea recta, nuestra fe no es un proceso así, una linita recta, un caminito recto. A veces estamos muy seguros que queremos en Jesucristo y tenemos certezas, y a veces pasamos por tiempos de incertidumbre. A veces somos los que sostenemos a otros y a veces los otros nos sostienen a nosotros. Un camino con idas y venidas, pero sabemos hacia dónde vamos porque vamos hacia el Padre. Si entendemos que el camino lo vamos construyendo y que vamos hacia el Padre y tenemos claro ese objetivo, nuestra vida y nuestra fe es mucho más fácil de transitar. Y transitando este camino, el modelo a seguir, el modelo que seguimos es el de Jesucristo, que es el camino. Este camino con estas idas y vueltas, pero un camino que conduce al Padre. Y en este camino podemos pensar que no es un camino recto y llano, sino que a veces tiene varios obstáculos, que a veces no entendemos, así como no entendían los discípulos que habían estado un montón de tiempo con Jesús y Jesús les hablaba y ellos no sabían de qué camino les estaba hablando. Eso también nos pasa a nosotros. Y los invito a que tengamos un tiempo de oración en este tiempo de cuarentena. Un tiempo en donde aprendamos a orar, a buscar al Padre, entender que el único mediador que necesitamos es Jesucristo. Y en esa oración también compartamos con los otros la oración. A veces era más fácil cuando nos juntábamos en el templo y teníamos ese tiempo de oración comunitaria. Pero en este tiempo de cuarentena podemos mandarle un mensajito al otro y pedirle oración al otro. Tengamos un tiempo de comunión, de encontrarnos con los hermanos virtualmente en este camino que vamos haciendo todos los días hacia el Padre. Tengamos un tiempo de aprender a pedir perdón. También aprender a recibir el perdón del otro, que pueda venir el otro a pedirme perdón y que yo lo pueda aceptar de corazón, que transforme mi vida. Que
que el otro tenga la oportunidad de pedirnos perdón, ¿no? Tener esa apertura para que el otro pueda venir a decirnos, me perdonás. También aprender a vivir con el perdón de Dios, a dejar la culpa de lado, porque en el camino de Dios la culpa no tiene espacio, no es bienvenida en este camino, sino que podamos vivir sin la culpa y aceptar que Dios nos ha perdonado. Y en este camino tenemos como la Biblia, que es como un GPS que nos redirecciona todo el tiempo. Cuando tengamos dudas y cuando tengamos certezas cada día en nuestras vidas, dediquemos un tiempo a la lectura de la Biblia, solos y con otros, ¿sí? Que es la historia del pueblo de Dios y es nuestra historia también, porque somos el pueblo de Dios. Que podamos transitar por este camino que nos lleva al Padre, que hay veces nos desviamos, hay veces nos detenemos, hay veces nos olvidamos cuál era el objetivo, hacia dónde íbamos. No importa, el Padre siempre tiene al Espíritu Santo para que nos vuelva a encaminar en el camino. Que este camino sea un camino de amor, de compasión, que se una con otros caminos, porque mi proceso de santificación no tiene que ser igual al proceso del otro. Entonces que en este camino hacia el Padre podamos caminar con otros caminos que se unan para poder transformar las realidades dolorosas que nos tocan vivir y que le tocan vivir a los otros. Este tiempo de cuarentena, que es un tiempo que también podemos escuchar más los noticieros, que a veces tienen cosas interesantes y a veces no, podemos también entender que hay realidades muy dolorosas, realidades muy tristes, que nuestros caminos que nos conduzcan al Padre a través de Jesucristo sean caminos que ayuden a transformar la vida de los otros, que caminos que hacemos, que vamos construyendo cada día, conduzca hacia un Padre amoroso y tierno, y que podamos apropiarnos y entender que el mediador entre el Padre y nosotros es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que dio la vida por nosotros. Y el ejemplo a seguir en nuestras vidas es el ejemplo de Jesucristo. Por el ancho mar.
la seguridad que nuestro mediador y Salvador es Jesucristo, que podamos servir al otro en la medida que podamos facilitarle los caminos a los otros. Pedimos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.